Muy buenas tardes, tengan todos y todas ustedes bienvenidos y bienvenidas a un nuevo conversatorio y esta vez el tema a tratar es ingeniería económica. Pero antes de comenzar, quiero dar las gracias a la Oficina de Imagen Institucional liderada por la licenciada Yotde Ramos, que gesta este programa el cual lo realizamos todos los martes y todos los jueves desde las 6 de la tarde. Eh, También un agradecimiento especial al Centro de Estudios Preuniversitarios de la Universidad Nacional de Ingeniería, CEPREUNI, y también al grupo Inspírate Uni. Estas dos instituciones dan pues cabida para poder llevar adelante estas conversaciones. También quiero invitarles y hacerles llegar, hacer reconocer que estamos muy cerca ya de la culminación de las inscripciones para el ingreso escolar nacional. Eh, Hasta el 25 de noviembre tenemos plazo. El examen será el 5 de diciembre. A estar atentos, a estar atentas. Infórmate, abajo está la página www.admisión.uni.edu.pe. No se vayan a olvidar. Y entonces, el día de hoy vamos a tener el agrado de presentar a María José Mesías Sevilla. Ella nos hablará sobre ingeniería económica. Vamos a dialogar. Ella es estudiante de Ingeniería Económica por nuestra casa de estudios, la Universidad Nacional de Ingeniería. Dentro de lo que respecta a su carrera, integra la Junta Directiva de la Asociación Estudiantil Universitarios Sin Fronteras. A ver, seguro en la conversación nos explicará un poco de qué se trata, cuál es su función. También integra la Junta Directiva de Women in Economics Perú, que es una ONG peruana dedicada a visibilizar e impulsar la participación de la mujer en las ciencias económicas. Pertenece al Laboratorio de Altos Estudios Financieros, en sus siglas LAEF, LAEF, Bloomberg, de la Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales de la UNI. Actualmente es embajadora de la carrera de Ingeniería Económica. En cuanto a sus intereses y gustos, tiene mucho interés por el campo de la investigación. Y los temas de su interés ya personales también son la desigualdad, la pobreza, el desarrollo económico y las brechas de género. María José, si estás con nosotras, por favor, te invito, maestra. Buenas María tardes, José, buenas tardes. ¿cómo ¿Qué estás? tal? Muy buenas Muchas tardes. gracias. Te agradezco por tu presencia, por tu tiempo que en esta oportunidad nos entregas. También para nuestro público que nos va siguiendo semana tras semana y sea pues en nombre propio, en nombre de la institución, recibe un cordial saludo, muy buenas tardes. ¿Cuáles son tus primeras palabras en esta apertura? Nada, primero agradecer la invitación. Me parece que este tipo de iniciativas son muy importantes. Recuerdo que cuando yo postulé no estaba tan enterada de esto y me hubiera gustado poder asistir a este tipo de conversatorios y conocer un poco más de la universidad y de mi carrera. Así que por ese lado estoy muy agradecida y muy contenta de poder aportar en esto. Excelente. Y esa es una característica que muchos de tus compañeras y compañeros que están pasando por este conversatorio señalan, ¿no? El hecho de que no hemos tenido todas estas facilidades para poder nosotras tener una mejor panorama de qué es lo que nos conviene, ¿no? Muchas veces entramos a la universidad sin tener claro el asunto, teniendo en cuenta pues que se ingresa a la universidad bastante joven.
¿no? Y entonces es una responsabilidad muy grande. Y Inspírate Uni, por ejemplo, está desarrollando una muy buena función en este caso. ¿En qué año ingresas a la uni, María José? En el 2019, El 19.1, 19.2. 19-2. Bien. Eh, ¿Por qué, y vamos de frente al tema del título, por qué ingeniería económica, María José? ¿Fue tu primera opción? Sí, sí, eso sí, me lo han preguntado varias veces. Pero sí, Ujú, ingeniería económica fue mi primera opción. De hecho, cuando yo postulé, esto de opciones múltiples en admisión ya no existía. Creo que hubo un ujú, tiempo en el que se podía elegir incluso cinco, luego lo redujeron a tres y luego ya solo se ujú. podía elegir una. Yo postulé dos veces y en las dos veces que postulé puse ingeniería económica. Así que sí, Incluso, sí, incluso antes de las elecciones múltiples, habían elecciones múltiples cuando yo ingresé por canales. Había canal uno, canal 2, canal 3 y ahí por cada canal se ponían las carreras de acuerdo a su afinidad, y no necesariamente de acuerdo a la facultad, sino se podían mezclar incluso, pero tú tenías que meterte a uno de los canales. Bueno, y así como tú has mencionado, pues ha ido cambiando al paso del tiempo, ¿no? Eh, ¿Qué diferencia puedes encontrar? Porque seguro también será una pregunta recurrente que te lo hayan hecho. ¿Qué diferencias hay entre ingeniería económica y economía? ok. Sí, sí, es una pregunta que me han hecho antes. De hecho, cuando yo ingresé, uno de nuestros profesores, bueno, tuvimos una sesión de ponencias en las que se nos habló al respecto, y aunque hay algunos que dicen que es como lo mismo, hay otros que difieren en ello. Creo que yo podría integrar a esas personas. Eh, que es tal cual la diferencia que puede existir entre ingeniería física y física pura, ingeniería química y química pura, que una es una ciencia pura, tal cual como tal, estudia la ciencia, mientras que la otra utiliza la ciencia. Entonces, lo que haría un ingeniero económico sería utilizar los conocimientos económicos para la resolución de problemas, no estudiar la ciencia tal cual, al igual que en ingeniería física, ingeniería química o química y física de forma pura. Ujú. Y, y Eh, ahora, y ahora ¿no pensaste en algún momento, porque estás diciendo que las dos oportunidades, y ya vamos a hablar más adelante, en las dos oportunidades que te presentaste a la uni, teniendo como opción ingeniería económica, ¿no te preguntaste o no quisiste antes de eso postular a economía? Y obviamente a otra universidad, porque en la uni no hay economía. sí, ¿Pasó por tu cabeza o lo intentaste? ¿Quién sabe? sí lo pensé, sí lo pensé. De hecho, me costó un poco encontrarme el hecho de elegir esta carrera. Pasé pensando en psicología, luego pasé por derecho, pasé por industrias alimentarias, matemática pura, etcétera, un ABC de carreras. Y luego estuve decidiendo entre la San Marcos y la agraria, a Ujú. economía. Tanto estaba decidiendo entre San Marcos y agraria y economía, pero al final me metí a una academia para la agraria. Estuve 3 semanas nada más. Terminando el colegio me metí 3 semanas a una academia para la agraria. Ya estaba decidida supuestamente a postular a economía en la UNAL, la agraria de La Molina. Dis- María José, discúlpame, para tener un contexto, ¿en qué año egresas de la secundaria? 2017, salgo de Ya, muy 2017. bien. Ujú. Entonces en Entonces, saliendo 2018, haces eso, muy bien. Ujú. verano de 2018, entro a una academia para estudiar economía en la agraria. Y dentro de la economía había un profesor que me orientaba, ¿no? Yo estaba pensando en postular en marzo, en el examen saliendo del colegio nada más. Entonces, Ujú. podría decir que en la academia me iba relativamente bien y mi profesor de razonamiento matemático me empezó a hablar de la uni. A pesar de que yo tenía conocimiento de la uni porque tengo dos hermanos en esta misma universidad, mayores, bueno, ya Qué bien, egresados, qué bien. yo no quería como que la uni, yo estaba pensando en la agraria, pero el profesor me empezó a hablar del tema.
O sea, yo menciono que a pesar de tener a dos hermanos en la uni, yo no tenía tanto conocimiento de la uni. Era como que bastante independientes, los tres. Así que me enteré más de la uni por mi profesor. Él me habló de ingeniería económica, me habló de las diferencias que él sabía, de los profesionales que él conocía de ingeniería económica y de economía, y me comentó que probablemente yo podría intentar por ese lado. Me empezó a hablar también de la carrera, ¿no? Y justamente lo que le mencioné al inicio, de que utilizaban a esta ciencia como herramienta para solucionar problemas, ya que lo ven de una forma más metódica y no tan teórica. Entonces, me interesó Y y por dime, eso duré solamente 3 semanas en la academia, me salí. Ma- María José, un paréntesis. Entonces, tú nos has dicho que pasó por tu cabeza varias alternativas. Significa que esas varias alternativas lo mirabas o lo tenías presente estando en el colegio. Y Sí, cuando sales del colegio, ya esas alternativas se reducen a entrar a economía. Eso es lo que entiendo. ¿Sí está bien? Muy bien. sí, Y estando en el colegio, tú no realizas ninguna preparación todavía. no, no, Y por ende, entonces, no visualizaste algún ingreso eh, estando en quinto, porque tú sabes que hay universidades que promueven la primera opción, en otras universidades, en la UNI se le llama ingreso escolar nacional, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Se promueven de diversas formas. Tú no aplicaste o no quisiste, no te interesó todavía, que no digo que esté bien, que esté mal, ¿no? Solamente como consulta, ¿cierto? No, todavía no lo tenías decidido en ese momento estando en quinto. no, no lo tenía contemplado. O sea, sé que Muy cada bien. uno como que tiene sus tiempos de decisión Así es, y a mí me así vino es. algo tarde. Así. Sí, sí, no, y yo creo que no es tarde porque he leído pues a lo largo de mi camino de orientación también, el cual trabajo en CEPRUNI, en cuanto a estudios de personas, pues, sobre todo psicólogos, psicólogas, donde se menciona pues que un estudiante que sale del colegio es bastante, sobre sus hombros es una decisión muy fuerte el hecho de escoger una carrera, ¿no? Y entonces ellos hablaban sobre aproximadamente a los 19, 20 años como una edad propicia para poder decidir, digamos, mucho mejor la carrera o a lo que se va a dedicar el estudiante, ¿no? Así que yo creo que más bien no, por eso decía, ¿no? No es ni bueno ni malo, porque hay personas pues que ya de pronto creen que ya lo tienen decidido estando en quinto. Eh, Incluso hay personas que se comienzan a preparar desde el tercer año de secundaria, he visto muchos casos, ¿no? Yo creo que no debería ser así, pero es de cada persona y familia, pues es diferente y es respetable. Bien, entonces sales a las 3 semanas de esa academia, no es lo tuyo con todo lo que ya te estabas informando. ¿Y sales por qué? ¿Porque te convenciste que mejor era ingeniería económica o por qué razón sales? O sea, ¿ya te convenció un poco las explicaciones de este profesor? Eh, el profesor no es como que haya tratado de convencerme, sino que fue como informativo. Y es justamente también porque yo tenía esas dudas, o sea, él no me veía del todo convencida porque yo estaba checando la malla curricular que llevaba la agraria y era literalmente muy enfocado al sector agro. Llevaban economía agrícola 1, economía agrícola 2, que si no me equivoco, llevaban biología en primer ciclo. Entonces, Uh -huh. a mí, por ejemplo, siempre me han gustado las matemáticas y las letras, pero lo que es biología, química y física me interesa, sí, porque me interesa en general saber cosas, pero he sido muy mala en esos cursos. Entonces, Uh -huh. no me veía tanto ahí. No me veía tampoco tanto con la vibra en sí que tenía la UNAM, ¿no? Que es muy enfocada tanto a lo que es agro como a lo que es esto, zoología, por ejemplo, las carreras que tienen zoología, pesquería, agronomía. Entonces, todas las carreras están enfocadas a ello. Y no iba Uh tanto -huh. conmigo. Claro, o sea, es un tema de preferencias, obviamente, no, no es un tema de criticar ni nada.
Entonces, Así es, así es. entonces vi la malla de la uni. Me acuerdo que ni bien me comentó de ingeniería económica, llegué a mi casa y empecé a revisar la malla de la Universidad Nacional de Ingeniería, en ingeniería económica. Y me encantó sobre todo en una especialidad que es con la que entré en la mente, o sea, con esta especialidad entré en la cabeza y es la que mantengo ahora, hasta ahora, que era la rama de economía aplicada. Me gustó mucho los cursos que mostraban y yo dije, ya, aquí tiene que ser entonces. Me salí de esa academia y bueno, no pude estudiar en verano por problemas económicos, así que estuve trabajando un tiempo, pero Ujú. de ahí empecé a estudiar en la Vallejo, me acuerdo. Ahí sí ya me metí a la academia para la ¿Cuándo U. comienza? ¿Cuándo comienzas? En el primer semestre del 2018 comienzas a entrar a Vallejo, un semestral, Claro, o después no, de medio año. me metí a un anual. No Ah, lo pude, ya, claro, un no anual lo en pude, Vallejo, muy bien, ya. ajá. Y más o menos Mm, comienza en marzo, ¿no? Febrero, marzo creo que comienza. sí, sí, me acuerdo que mi primer día de clase fue 26 de febrero. Ujú, así, después del examen de la uni siempre comienza. Bien, ¿y cómo tomaron tu mamá, tu papá, tu familia en general, los que, digamos, cercanos a ti, esta decisión? ¿Qué les pareció? ¿Ningún Eh, problema al respecto? ¿Te respaldaron? bueno, a mí en particular me dio un poco de vergüenza comentarlo, porque como mis dos hermanos ya estaban ahí y esto, bueno, yo en el colegio, por ejemplo, yo no era muy aplicada. Entonces, no sabía cómo lo iban a tomar. Tenía miedo de que, por ejemplo, duden diciendo, ¿segura que quieres la uni? ¿No prefieres mejor Villarreal, Agraria? Y yo te estaba con esa duda. Me acuerdo que me demoré mucho en contárselos. Se los conté a mediados de febrero, casi cuando iba a iniciar la academia. Pero al final terminé diciéndolo. Mi mamá, mi mamá fue la que mejor se lo tomó, sí, hasta donde recuerdo. Mis hermanos tuvieron sus dudas, mi papá también me apoyó y ya, bueno, empecé a estudiar para María la U. José, cuando veo tus temas de interés, veo y subrayo, y me gusta por lo menos a mí bastante, sobre tu interés en las brechas de género. Y lo que tú mencionas, me parece, muy posiblemente que esté equivocado, pero de todas formas te suelto la pregunta, la consulta, la duda. En muchos de los casos, de repente ha sido también tu caso, no lo sé. Las familias miran pues a la mujer como menos que el hombre. Y entonces, de por sí, una familia o un grupo de personas que está metido en consciente machismo, entonces pues ver que una mujer quiera ingresar a una universidad, digamos, donde el rendimiento académico, la exigencia académica es bastante alto, es como que les entra dudas o dicen no para ti, ¿no? Lo dicen de alguna, disfrazando el comentario o la sugerencia de mejor posible. Pero en el fondo, ¿no crees tú que ahí también se esconde un micromachismo en esos comentarios? Sí, por supuesto, por supuesto que sí. Eh, Muy bien. estos micromachismos tan normalizados que tenemos en comentarios tan simples dentro de casa, sí, por supuesto que los he vivido, tanto al querer postular, tanto al pretender ingresar, tanto dentro de la carrera. Creo que es algo con lo que se vive bastante. Así es. Y como tú dices, esos micromachismos están muy metidos, interiorizados en nuestra persona, que no nos damos cuenta, ¿no? No nos damos cuenta hasta que nos dicen, hasta que nos dicen, pero aún, sin embargo, que nos dicen en nuestra cara, aún no lo aceptamos. Y creo que para poder cambiar, el primer paso es esa aceptación de ver esa realidad, ¿no? Entonces, me parece bien, a mí me encanta que, digamos,
por lo menos tus temas de interés sean esos, ¿no? Brecha de género, desigualdad, pobreza. Bien, entonces, comienza tu travesía en César Vallejo, con ese anual. Eso quiere indicar que en ese primer examen de medio año tú no postulas, porque estás en el anual. Muy bien. Y entonces, ¿cómo te fue en esos primeros meses en la academia? Bien, bueno, como comenté, creo que se escucha un eco, no sé si estoy mal. Y yo te escucho bien, no sé si... A Ok, ver. ok, está bien entonces. Bueno, como le había comentado, esto sí es algo muy personal que también creo que le ha pasado a muchas personas. A ver, yo estuve atravesando ciertos problemas económicos por ese entonces, Ujú. entonces tuve algunas dificultades para mantener a la par mis estudios. Tuve momentos en los que me fue bien, estuve en el salón de selección de la academia. Como que en Vallejo lo agrupan así, como que las personas que tienen las mejores notas van al salón de selección, al salón uno. Y ese salón Y, está tanto en y creo que te semestral van, como en... creo que te van subiendo, creo, ¿no? Creo que de acuerdo a las evaluaciones te van moviendo, me parece. Ah, creo que solo hay un salón uno y los demás como que sí, los van moviendo. Entonces, bueno, eso, ¿no? Hubo algunos meses en los que estuve bien, pero luego ya tuve que dejarlo y bueno, estuve como que haciendo lo posible durante ese año. O sea, trabajabas y estudiabas. Ujú. Sí, Y exactamente. eso es una realidad que muchas personas pasan y, y no es un tema de solo decir es pobre porque quiere, ¿no? No es un Exacto. tema solo de, no es un tema solo de que esfuérzate y lo lograrás. No es así. Muchas veces tenemos en la mente de que, y muchas de las, a veces frases o mucho de la propaganda que nos sueltan, lleva a eso, ¿no? Uno es pobre porque quiere, con tu esfuerzo lo lograrás, y no se ve todo el conjunto, todas las realidades diferentes de muchas personas. Entonces, no es tan simple con decir estudia, estudia, estudia y lo lograrás. Está muy significativamente la parte económica, está tu condición, el lugar en el cual vives. Hay muchos factores para poder lograr el éxito. No es tan simple. Sí, eso, eso que comenta en realidad es muy, muy cierto, ¿no? Que no está mal, obviamente, esforzarse, o sea, nadie dice que uno no se Así es. esfuerce, sino que el esfuerzo no es la única característica que uno necesita o el único requerimiento para poder conseguir algo, solo es un Así es. factor más. Así es. Eh, y bueno, eso, ¿no? Claro, y por eso le comenté que estoy segurísima que no soy la única que ha tenido que hacer esos Uh -huh. sobreesfuerzos para poder conseguir el ingreso. Sé que son muchos los estudiantes que han tenido que llevar a la par estudio y trabajo y que es muy complicado. Terminas tu anual y ¿cómo te sentiste en cuanto a conocimiento, en cuanto a aprendizaje respecto de tu condición al egresar de la secundaria? ¿Te sentías con mayor fortaleza de conocimiento al final de tu anual, me refiero? Eh, en realidad, en ese anual no pude aprender demasiado, justamente por las limitaciones que tuve. Yo Uh estuve en -huh. un colegio en el que yo puedo decir que enseñaban bien. Así que el nivel con el que yo salí y el nivel con el que terminé mi anual sí tuvo mejoras, pero no fueron tan significativas como Uh si -huh. lo hubiera aprovechado al 100%. Ahí hubiera sido totalmente distinto. La diferencia fue cuando ya me preparé para postular por segunda vez. Ahí sí hubo una gran diferencia. Entonces, en ese verano del 2019, tú te metes a prepararte en un verano, en un intensivo, o con miras al primer examen del 2019. Es decir, terminado tu anual, pues, ¿no? Claro. Sí, me metí a un repaso. Ujú. En la misma Vallejo.
Sí, en la misma Vallejo. Muy bien, muy bien. A un Y, repaso y luego postulé. y te enfrentaste. ¿Cómo fue tu primera experiencia con ese primer examen de la uni? ¿Cómo ves el nivel con lo aprendido hasta ese momento? ¿Cómo sentiste esos tres exámenes? ¿Estaban dentro de lo que tú calculabas que era así o no? ¿Cuál fue tu primer sensación al ver esos tres exámenes? Me refiero pues a la característica, la dificultad que se presenta pues en un examen de admisión de la UTI. Bien, en realidad cumplió con lo que esperaba. Yo sabía que no la iba a hacer ese año, a menos que todo esté a mi favor y venga justo lo que yo sé, pero hablando de probabilidades, yo ya sabía que no iba a poder. Uh -huh. En el primer examen me fue regular, me acuerdo todavía, creo que saqué 13 en ese primer examen, el de aptitud académica, y Pero bien, ¿no? en los dos siguientes me fue mal, sobre Uh todo en -huh. el de física y química, que siempre fue mi talón de Aquiles. Uh -huh. Que a pesar de eso, o sea, sin embargo, el tercer examen es el que supuestamente es el más sencillo, en el que la gente levanta nota, el de física y química. Incluso hay gente que saca 18, 19, hasta 20. Recuerdo haber tenido un amigo que sacó 20 en el examen de física y química. Wow. Pero bueno, en mi caso siempre fue al revés. Mi mayor fuerte era aptitud académica, luego mate y luego física y química. ¿Te, El ¿Te promedio acuerdas de tu fue, promedio? sí, a ¿Te eso acuerdas de tu iba. promedio de ese primer examen? Sí, De esto, los no tres, o lo sea, tengo ¿no? Del promedio exacto, pero final. recuerdo el intervalo. Si no era, o sea, yo jalé ese examen. Si no era 8.9, era 9.1. Es uno de los dos. Si no era Bien, 8.9, era 9.1. bien. ¿Sabes, te acuerdas, viste con cuánto ingresaron en esa oportunidad? Sí, a mi carrera entraron con 11.4 y Muy ya bien. pues me faltaron 2 puntos y medio prácticamente. Que es una brecha bastante grande para los estándares del examen de la UNI, ¿cierto? Claro, No es que solamente es 2 puntos, ¿no? ajá, y subir Hay, medio punto ya es un montón en realidad. sí, hay muchísimas personas que están en ese intervalo de diferencia. Y entonces das tu examen, diste tu examen, ya miraste el resultado. Hasta ese momento, tu mamá, tu papá, tus hermanos sobre todo, ¿cuál fue su reacción? ¿Cuál fue la opinión general que recibiste al conocer esos resultados? Eh, no fueron buenas, no fueron buenas. Ni por parte externa, o sea, aquí en casa, ni por mi parte. O sea, yo también me sentí frustrada, triste y con ese pensamiento de qué hubiera pasado si, con esa idea. Así que bueno, no fue un buen momento, claramente, aparte con problemas en casa y todo, así que bueno, Así fue es. fue una mala época ese instante. Pero luego Y yo ya, quisiera hacer ahí un paréntesis, María José, para justamente dialogar también con nuestro público, comunicarnos con nuestro público, que efectivamente, pues, tú nos permites conocer un poco también el otro lado, ¿no? Ha pasado por estos conversatorios varias realidades, tú nos estás mostrando otra realidad, y te damos las gracias por poder compartir, ¿no? esos momentos que pueden servir también a nuestros seguidores, a nuestras seguidoras, que pueden servir como ejemplo, digamos, de que no es solamente sus casos, sino que estos casos son repetitivos y a veces se repiten en muchas personas. Gracias, María José, por comentarnos y entrar un poquito en tu vida privada en esta parte. Entonces, María José, listo esta primera etapa, ¿cuál fue tu siguiente decisión? Es decir, dices, luego obviamente ya del bajón de pronto anímico que pudo haber pasado, ¿cuál fue el siguiente paso? Dijiste, no, me encapricho y quiero ingresar a la uni,
¿cuál fue la siguiente mirada en preparación? Bien. Eh, a ver, por suerte, para ese entonces se habían calmado un poco las aguas en cuanto a la situación que llevaba, así que yo sabía que ya podía tener tiempo para poder dedicarme más a estudiar. Pero tenía esa mala espina de hacer gastar por no haber podido ingresar, así que decidí estudiar por mi cuenta. Sí, después de ese bajón, como se menciona, de febrero, llegó marzo y dije ya, tengo, a ver, marzo, abril, mayo, junio, julio, ya 5 meses, ¿no? Porque agosto ya no cuenta. Tengo 5 meses para revertir esto, ¿no? Y eso sí es algo que me gustaría que aclarar, o sea, para las personas que estén aquí en la sala o que estén en la transmisión en vivo, que probablemente muchas veces no lo logremos, pero si es realmente lo que uno quiere, hay que seguir intentándolo, ¿no? Y probablemente las situaciones también mejoren, así como en mi caso pudo mejorar y ya no tuve que estar matándome, tratando de llevar dos cosas a la vez, probablemente también pueda suceder y no, sean pacientes con ustedes mismos, ¿no? Yo en algún momento fui muy dura conmigo al momento de no lograr el ingreso, o sea, por eso mencioné que incluso de mi parte fui como que bastante dura en plan de cómo no vas a poder hacerlo, etcétera. Pero uno hay que ser paciente con uno mismo, ¿no? Cada uno a su tiempo y cada uno en sus circunstancias. Y bueno, ya cerrando ese paréntesis, ya yo dije, ya pues tengo que hacerlo por mi cuenta. Igual tuve como que mis trabajitos por ahí, pero ya era algo mucho más tranquilo. Decidí meterme igual a un semestral, pero duré 3 semanas ahí. Aquí sí va donde me doy cuenta yo de mi forma de estudiar. Yo no rendía tanto con clases. Me di cuenta de que a mí me funcionaba más estudiar por mí misma. Entonces, por eso es que yo a la tercera semana de estar en ese semestral me salgo y me dedico a biblioteca. Y eso también es otro punto que me gustaría mencionar, que uno tiene que encontrar su forma de estudiar, ¿no? Así como a algunos les sirve más ver videos en YouTube, a otros les sirve que le estén explicando las cosas frente a frente, a otros les sirven quizás esto, full libros o saber más teoría que práctica o más práctica que teoría. Entonces, es muy importante encontrar la forma en la que uno aprende mejor. En mi caso, yo me di cuenta que a mí me funcionaba muchísimo mejor entender la teoría primero, ya sea, o sea, incluso en matemática, física o química, saber la teoría a mí me ayudaba demasiado. Hacía que la parte práctica ya sea más sencilla. En cambio, sé que hay otras personas a las que se les hace mejor aprender resolviendo problemas, o sea, más práctica que teoría. Así que eso es muy importante, saber cuál es la forma en la que uno aprende mejor. En mi caso, me di cuenta de que era esa era la manera, y de esa manera le podía aprovechar mejor estudiando por mi cuenta. Así María que José, sí, permíteme acá una interrupción. Eh, yo he visto poquísimos casos de personas que han tenido éxito estudiando por su cuenta. Justamente pasó por acá, por nuestro programa, no me acuerdo ahora muy bien, creo que un compañero de física pura, creo, no me acuerdo muy bien, o ingeniería física, que justo tuvo también una experiencia de tener un semestral estudiando por propia cuenta. Y él nos relata, lo que he visto también muchas veces, de que se fue hacia abajo. Entonces, quiero yo sacarte un poquito más sobre este tema para que de pronto tu experiencia de estudiar en este semestral, que ya sabemos que va a ser decisivo para tu ingreso, quiero sacarte un poquito más sobre los detalles. Nos has mencionado las condiciones, de pronto, las condiciones iniciales para tener éxito. Quisiera preguntarte, ¿cuál fue tu rutina diaria para poder tener una idea? Porque cuando uno estudia solo o sola, eh, como que te pasan los tiempos. Recuerda que no hay una exigencia en una aula de un profesor o un ritmo de temas que se van viendo día a día. Uno puede darse, digamos, al abandono viendo un tema por 3 días, por ejemplo.
y de pronto ya se está acabando el tiempo y no vas a lograr, como por ejemplo en una institución, en una academia, te dan, ¿no? En un determinado día tal tema, al otro tal tema, si no avanzaste, pues qué pena, seguimos avanzando, pero si estudias sola, tienes esa libertad, sí, pero también con el riesgo de quedarte enfrascado en un tema o en un problema específico y eso trae como consecuencia de que no logres al final la meta. Entonces yo quiero preguntarte sobre tu método de estudio en ese intervalo, digamos, a más o menos a qué hora te levantabas, a qué hora te acercabas a la biblioteca o no te ibas o a qué hora salías. Quisiera ese detalle si no es mucha molestia, María José. No, un placer en realidad. Si le puede servir a alguien, entonces está genial. Bueno, yo al menos tuve la suerte de tener pues plata ahorrada, justamente por lo que le mencioné, así que, y aparte tenía dos hermanos que ya se habían preparado para la uni, así que yo contaba con ciertos libros, ¿no? Yo tenía cierta cantidad de material en casa. Me refiero a libros, los lumbreras Sí. los rojos y los azules para letras, ya, esos de ahí, los bordazos. En química, 2 tomos, en física, 3 tomos, tomazo de aritmética, los 2 tomos de álgebra, los 3 tomos de geometría. Bueno, no tenía todos, pero tenía algunos. Y yo pude comprar, tener ese privilegio de comprarme los tomos que me faltaban, porque dije, ya, si voy a estudiar por mi Ahí, cuenta, ahí hay una palabra muy importante que dijiste, privilegio. Sigue, por favor. sí, sí, es que lo es, pues los libros tampoco Así son es. Yo baratos. lo tengo claro, yo lo tengo claro. Pero muchas personas no creen en ese que es privilegio. Bueno, continúa, por favor, disculpe que te corto. No, no se preocupe. Esto, y sí, bueno, como mencioné, sí, tuve esa fortuna de tener ahorros por ya lo que había podido juntar, así que dije, ya, yo quiero completarme toda la biblioteca, ¿no? Me terminé de comprar el 3er tomo de física, el segundo de química, el primero de álgebra, porque de álgebra solo tenía el segundo. Eh, ¿Cuál es más? Allá. Terminé con todos los tomos grandes, que yo sabía que me iban a servir para la parte teórica, porque su parte práctica es brutal. O sea, en esos tomos grandes sus problemas son horribles. Y yo sabía que no iban tanto conmigo y tampoco iban a venir en el examen. Pero su teoría era muy buena. Así que yo dije, estos me van a servir para teoría. Y para la parte práctica, en el caso de química y física, me compré los libros, porque yo soy más de libros. A mí, por ejemplo, no me funcionan las hojas, tener varias hojitas amontonadas, eso a mí no me sirve. A mí, al menos, a mí no me funciona porque lo siento muy desordenado. Y cuando yo siento algo muy desordenado, me cuesta como que estar tranquila y poder seguirle el ritmo tranquila. Así que yo decía, ya, yo necesito un libro en el que estén todos los problemas. Y me compré un librito de física y un librito de química de exámenes de C prepasados. Así de segunda, normal, ¿no? Los conseguí y dije, ya tengo para practicar física, para practicar química. Y en el caso de Lumbreras, también me compré los tomos chiquititos, los que son por temas ya, en física y en álgebra. Sobre todo en álgebra, porque era un curso, yo considero que era un curso súper importante en la parte de matemática, ya que era de matemática lo que más me iba a servir entrando a la universidad. Así que en álgebra me compré los tomos por temas también, además del tomo grande. Me los compré más que todo para practicar problemas, los de lumbreras. Y en el caso de física y química me compré tanto los de lumbreras como los de CEP, porque era lo que más me costaba. Y en lo que es esto, letras, me quedé con el de cultura general, el que tiene resumido todo, ¿no? Ahí sí no, porque era como que lo que más sencillo se me hacía. Y ya, una vez que tenía todo el material, me empecé a organizar. Hice una lista de temas y más o menos conociéndome en promedio cuánto me iba a demorar en aprender este tema, cuánto me iba a demorar en aprender el otro, cómo tenía que tomarme, qué pasaba si este día me tomaba el día libre, salía o algo así con la familia, entonces iba a ser un día perdido. Y viéndolo me di cuenta de que no me iba a alcanzar el tiempo. O sea, yo lo estuve programando para 5 meses, lo vi y dije, no voy a poder estudiarlo todo. Porque yo sabía que, por ejemplo, en química y física yo estaba en cero, en cero, en cero, en cero. Tenía que aprenderlo todo. Entonces dije, ya.
tampoco es que tenga que saberlo todo, ¿no? No tengo que saber al 100% todos los temas. Pero lo que sí tengo que hacer es que en los temas que son progresivos, por ejemplo, no sé, en álgebra, que primero se tiene que aprender desigualdades antes de pasar a funciones, por ejemplo, dije ya, tengo que aprender bien un tema para pasar al otro. No voy a aprender todos a la loca solamente por querer acabar todos los 5 meses. Entonces di por hecho de que no iba a poder estudiar todos los temas. Lo di por hecho y fui con lo que me alcanzaba. Yo dije, voy a saber más de lo que sabía el año pasado y yo necesito 2 puntos y medio más. ¿Qué Y así yo vi, qué porcentaje del total de una materia, según lo que tú nos estás relatando, qué porcentaje crees que has llegado a culminar de los libros? ¿Un 70%, un 80%? Porque tú dijiste que eras consciente de que no se iba a culminar por el tiempo apretado que quedaba. ¿Te acuerdas? Y para hacer un promedio más o menos de qué porcentaje sería. eh, a ver, en el caso, me acuerdo de hecho incluso por cursos. No sé si debo dar tantos detalles, No, pero a sí, por ver, favor. No, no. Gracias, por favor. ya, esto, en el caso de química, yo llegué a estudiar hasta soluciones. O sea, a mí me faltó una parte muy importante que era química orgánica. Yo no llegué a Uh -huh, estudiar eso. uh -huh. Ya estudié hasta soluciones, que es el primer tema del segundo tomo. Bueno, el segundo tema del segundo tomo, ¿no? Porque antes hay otro tema que no me acuerdo cuál era. O sea, yo no estudié cinética, no estudié eh, nomenclatura orgánica, tampoco estudié química actual, que creo que se llamaba, no me acuerdo. Entonces, yo del segundo tomo apenas el inicio, la primera quinta parte. En el caso de física, igual, llegué a estudiar hasta ondas. No pude estudiar termodinámica, electrostática, ¿qué más temas había? Óptica. Eh, óptica, por ejemplo. Entonces, yo también en física, el tercer tomo ni lo toqué. El tercer tomo ni lo toqué. El segundo fue a medias. Sí vi hidrostática, todo lo que era dinámica, estática, trabajo y energía, ondas, y eso sí lo llegué a ver. Pero electromagnetismo, por ejemplo, no lo vi, termodinámica tampoco. Ahí voy a decir, mencionarlo más adelante, ¿no? Esos temas los repasé en la semana del examen de admisión, me acuerdo, solo las fórmulas. O sea, por si acaso, ¿no? Por si acaso. Pero en lo que sí, a fondo no los pude estudiar. En el caso de aritmética, eso sí llegué a estudiarlo todo porque era un curso que se me daba más o menos bien y ya pues solamente repasaba problemas. En aritmética sí solo repasaba problemas y ahí sí llegué a hacer todos los temas. En álgebra avancé hasta, no llegué a ver programación matemática, tampoco mucho, me quedé en matrices y determinantes, o sea, el segundo tomo, me quedé en eso, que igual no estaba segura de si me vino o no, pero yo quería estudiar de los libros, así que seguía ese orden, el orden de los libros. En el caso de geometría, ahí sí también llegué a estudiar todo, pero los últimos temas sí fue más o menos a la volada, me acuerdo, sobre lo que era geometría del espacio, fue así full problemas. Mm, en RM, ya, RM y RV, en RV lo único que yo estudiaba era vocabulario. Lo demás, que es compresión lectora, conectores y todo ello, no lo estudiaba porque eso sí yo lo tenía bien marcado desde mi colegio, ¿no? En mi colegio enseñaban eso muy bien, por fortuna, y ya pues era, aparte que tenía ese hábito de lectura y ya pues no se me hacía tan complicado, pero sí repasaba vocabulario. De hecho, tengo hasta ahora guardada mi hojita, yo anotaba 5 palabras por día y tengo como que un montón, una hoja pegada con otra, pegada con otra, pegada con otra, que hacía todo un pergamino enorme de un montón de palabras con sus sinónimos y sus significados. O sea, yo anotaba 5 palabras por día. Y ¿Y me esas acuerdo que me la llevé. y esas 5 palabras lo cogías de dónde? Me compré el diccionario Mauta. El diccionario Ya. Mauta me lo ¿Y, compré, y incluso cómo tengo agarrabas los, las 5 palabras? ¿Cómo agarrabas las 5 palabras? ¿Así en orden, así al ojo, al azar? ¿Cómo escogías esas 5 palabras? ¿Cómo las escogía? Ya, era esto por letras, si no me equivoco. Claro, me acuerdo que tenía mis libros del anual, y en los libros del anual era como que ponían palabras por letra, y ya yo escogía esas. Creo que eran 3 de las que venían en el libro y otras 2 al azar.
Y así iba anotando 5, 5, 5, 5, 5 todos los días. O sea, en verdad yo aún tengo guardado ese papel que es hoja con hoja con hoja. Hice dos. Uno se lo regalé a una amiga y el otro me lo quedé yo. Son un montón de palabras anotadas que lo tengo todavía guardado de recuerdo. Y me ¿Y acuerdo de qué que hora, a qué le hora? llevé esa hoja. Sí. ¿Cómo? ¿De qué hora eran tus estudios? ¿A qué hora A ver, comenzabas en la mañana? yo salía de mi casa, ahí yo entraba a la biblioteca a eso de las 9 de la mañana, era una biblioteca de la Mm, municipalidad. Antes me tomaba mi cafecito, ujú. o sea, me hice amiga al costado había un mercado, me acuerdo, yo me hice amiga de las señoras del mercado, entonces siempre ya me tenía mi cafecito cargado, hecho, y también me cobraba un poquito más cómodo. Y también con ellas almorzaba, entonces era todo cerca, ¿no? Yo iba a las 9 de la mañana a la biblioteca, salía a eso de las 12, 1 de la tarde a almorzar, a veces incluso ni me cobraron el almuerzo porque me quedaba ahí ayudando, entonces ese era un plus económico. Regresaba a eso de las 2 a la biblioteca, descansaba un rato porque yo después de comer como que no rindo mucho. No tenía celular por ese entonces, así que solo me quedaba ahí sentada en mi silla viendo a todos lados, o incluso a veces dormía un rato en mi mesa. Y ya luego a eso de las 3:30 volví a estudiar y a las 8 de la noche más o menos me iba. Entonces era como que de 9 a 1, 3 horas. Eso todos los días, digamos, excepto Sí, domingo. de lunes a sábado, ajá. Y los Sí. domingos de relajo, de descanso, media mañana. Los domingos siempre han sido aquí un poco sagrados en mi casa. Es hasta la 1 de la tarde es full limpieza, luego es comida y luego es tiempo en familia. Es como que el horario de los domingos. Así Muy bien, que domingos como que no puedo estudiar tanto. Y está bien muy hasta bien. cierto punto, creo. Un tiempo de descanso. Bien, y entonces, en ese ritmo que llevaste hasta ese medio año de 2019, eh, al ingresar a los exámenes, ¿recuerdas cuál fue tu nota en ese primer examen? Si lo mejoraste con respecto del anterior, creo que me dijiste 13, ¿mejoraste ese resultado? Sí, sí, el primer examen de la actitud académica del segundo, del 19-2, creo que saqué, si no me equivoco, fue 15.6. Entonces, fue una nota buena, creo yo. Con esa Eh, nota tú te sentiste, digamos, un poco más segura de un posible ingreso. ¿Estaba dentro sí, de tus cálculos? ¿Planeabas, digamos, esa nota? eh, no sé si suena ambicioso, probablemente sí. Pero a mí yo quería sacar, me acuerdo en ese examen 17, que probablemente es muy ambicioso, pero yo sabía que en los otros dos no iba a poder tener tan alta nota. Yo sabía que mi oportunidad de tener buena nota era en el primero. En ese primer examen. Claro, ajá. Luego diste el segundo examen. ¿Cómo te fue ahí? Ahí saqué, no me acuerdo si fue 11.8 o 12.2, algo así, fue alrededor de 12. Y con ese resultado, eh, ¿cómo te sentiste de cara a tu tercer examen? ¿Con posibilidad de ingreso? ¿Sentías que de pronto no iba a ser así? ¿Cuál fue tu sensación de cara a ese tercer examen? Eh, yo me sentía tranquila. O sea, de hecho, después del primer examen ya me sentía más tranquila. Mi hermano me acuerdo que me dijo, ahí está, entonces ya la hiciste y eso. Pero Pero no en sabían realidad yo que, tenía mi duda por el tercer examen, porque es pero no mi... sabían que de pronto podrías bajar en el segundo y tercero. Claro, ajá. O sea, es que para ellos, ¿por qué pasa, no? Yo he escuchado que muchos piensan que el primer examen es como que el más difícil. Y o sea, pues cada uno depende cuál es su fuerte. Uh -huh. Y como que decían, si te fue bien el primero, entonces ya estás, ya. Porque como que el primer examen era el que, creo que yo, en promedio, la gente no sacaba tan buena nota en el primer examen. Mientras que en el tercer examen de física y química, como le mencioné, levantaban. Uh -huh. Como le dije, tenía un amigo que hasta sacó 20 en el tercer examen. Uh -huh. Y me decían, ya estás, entonces, si te fue bien el primero, ya está todo. Pero yo sabía que tenía todavía el de física y química pendiente y esa era mi preocupación, porque yo de física y química solo estudié la mitad de los dos cursos y aparte era mis cursos débiles, ¿no? Y por ser también mis cursos débiles es que yo estaba muy nerviosa, porque dije,
has dado bien los dos primeros, bueno, relativamente bien, y ahora la puedes malograr. O sea, puedes tirar abajo el buen promedio que pudiste haber tenido, es más, puedes no ingresar por este examen. Y me acuerdo que para colmo me enfermé y fui, fui toda gripada y no te dejaban entrar ni con papel higiénico, me acuerdo. Tenía mi pedazo de papel higiénico en el bolsillo y no me lo quisieron hacer pasar. Me lo Wow. quitaron, me quitaron todo. Y ya, pues me acuerdo que yo di ese examen literalmente boqueando porque estaba con gripe Y horrible. dime, cuando abres el tercer examen y le haces la repasada general, ¿cómo te sientes? ¿Cuál fue tu primer sentimiento, aparte de la gripe, digamos, que estabas encima tuyo? ¿Cuál fue tu primer sentimiento al mirar ese examen, al hojear el examen? ¿Te sentiste cómoda? ¿Respiraste? ¿Dijiste sí, sí la hago? ¿Cuál fue tu sentimiento ahí, antes de realizar el examen? Mm, solo estaba muy nerviosa porque los exámenes ya había visto varios, entonces cumplía con lo que yo ya sabía que iba a venir más ¿Lo o habías menos, o sea, el nivel, hablando del nivel. planificado? Ujú, yo dije, ya, pues está como todos. Vi el examen y está como todos. Es decir, para mí, difícil. El de física y química para mí ya de por sí estaba difícil. Estaba, estaba como lo habías planificado, en ese Ujú, nivel. exacto. Muy bien. Y eso O me daba sea, miedo. y eso es bueno de alguna forma porque no te cae de sorpresa. Sabías a lo que te ibas a enfrentar para ese tercer examen. Ah, claro, podría decirse que sí, pero eso no significa que por eso eso sea, o sea, tranquila, ¿no? Ujú. Sino que como dije, estaba como lo esperaba. Difícil, ¿no? Y yo creo que necesitaba en el examen sacar, o sea, bajo en realidad, creo que necesitaba 4 o 5. Ya, o a ver, o sea, suponiendo que la nota para ingresar se mantenía en 11.3, 11.4, yo podía jalar ese examen, eso sí me acuerdo, con nota baja, un 5, no me acuerdo exactamente, pero podía jalarlo. Y jalé, o sea, ese examen al final lo jalé. Fue el que me bajó el promedio, creo que saqué 7, 8, no me acuerdo, pero lo jalé, de eso sí me acuerdo, que lo Y cuando jalé. das cuando terminas de dar tu examen, cuál fue el otro sentimiento? O sea, ¿qué sentiste al terminar cuando la profesora o el profesor dice, listo, suelten el lápiz? Tú dijiste, Mm, sí la hago, no la hago. ¿Qué sentiste? a ver, ¿qué sentí? Nada, solo estaba como que, no sé, o sea, no estaba segura, no estaba segura. Ujú. Sentía que si la hacía iba a ser un golpe de suerte, porque me acuerdo que champeé en algunas. Así Mm, que estaba ahí como que, ¿le habré hecho o no le habré peligroso, hecho? peligroso Sí, la... sí. Lo primero que hice fue No buscar a alguien recomendable. que conozca, buscar a alguien que sepa, porque ahí casi la mayoría, como mencioné, la mayoría levanta en ese examen, así que cualquier sea la persona con la que yo me cruce, que conozca, que esté más o menos preparada, iba a poder comparar claves, y, porque sabía que era más probable que las mías estén mal a que las de la otra persona estén mal. Y ya estuve con un amigo y empezamos a comprar claves, pero al toque. O sea, ni bien lo vi, le dije, tus claves. Ujú. Y ya pues empezamos a comparar y según estaba cuadrando mi nota, yo estaba como que para un 10 algo así. O sea, estaba como que la mitad bien. Yo dije, ya, considerando que él se ha equivocado en estos de aquí, ya, con fe un 8. ¿Y yo cuánto necesito? Yo necesito un 5 un 4. Creo que necesitaba un 4. Yo dije, ya, ya, entonces está bien. Ya, sí se puede, sí se puede. Y ya estaba más tranquila, ¿no? Ya estaba más tranquila porque según lo Después que de la había marcado, revisión, después del cotejo ya tranquila. sí, sí. ¿Qué hiciste hasta al recibimiento de tu nota? Eh, cuando salió el resultado, Claro, ¿qué hiciste después de salir del examen hasta la publicación de tu nota? ¿Qué hiciste en ese allá. tiempo? ¿Te fuiste a relajar? ¿Te fuiste a dormir? ¿Cuál fue? Porque es una, yo te he postrado también algunas veces, es una sensación después de todo un proceso, digamos, de full estudio y al término del tercer examen dices, ingresas o no ingresas, creo que viene una calma en un primer momento de ya haber pasado toda esta angustia. Por eso te preguntaba,
¿Qué hiciste? ¿Qué fue lo primero que hiciste después de terminar el examen? Am, Fui a comer con mi familia. Creo que nos encontramos, o sea, sí fue algo muy random. Nos encontramos con un conocido, un amigo de mi hermano, creo, y fuimos a comer. De ahí llegamos a la casa. Yo me fui a dormir porque me había amanecido, pues como no había estudiado bien física y química, esa madrugada me quedé repasando las fórmulas, que tenía mucho miedo. Y bueno, algunas me ligaron, me acuerdo. Me fui a dormir y me acuerdo que mi hermano me despertó diciendo como que, oye, sí ingresaste. Y yo como que, ah, ya. Y por alguna extraña razón, no la pude vivir tanto ese día. Fue como, ah, ya. Y estaba así, nada más. No sé muy bien por qué, pero no la pude vivir tanto ese día. Y ya después fue el resto de la semana que ya me sentía bien. Ya estaba tranquila, como diciendo, ah, sí lo hiciste. Ah, sí se pudo, ¿no? Qué bien, qué bien. Qué bien que nos relates un poquito de tu historia. Para nuestro público que nos va siguiendo, tenemos a María José Mesías Sevilla. Ella es estudiante de Ingeniería Económica. ¿En qué ciclo vas, María José? Disculpe. Quinto, estoy en quinto. Quinto. Estudiante de quinto ciclo. Nos está relatando, nos está comentando sobre sus dificultades, sus realidades que tuvo que pasar para lograr el ingreso a la Universidad Nacional de Ingeniería. Y yendo ya y retomando la primera parte de la conversación sobre ingeniería económica, eh, ¿desde qué ciclo se ven ya los temas específicos de carrera, los cursos específicos de carrera? Porque entiendo que siempre en los primeros ciclos es ciencias básicas. ¿Desde qué ciclo arrancas con las carreras, los cursos de especialidad? Estos cursos se ven desde el sexto ciclo. En sexto ciclo se empiezan a tomar los selectivos, sí. ¿Y cuál fue tu sensación en ese primer ciclo en la universidad? Es decir, comparado con la exigencia y el conocimiento que tenías previo de ingresar, ¿te chocó o estuvo, digamos, dentro de lo regular? ¿Era el paso siguiente? No hubo mayor sobresalto? ¿Cuál fue tu sensación con ese primer ciclo? Bien, yo tuve un error en mi primer ciclo, que fue, me había concentrado tanto en que mi único objetivo de ese año era ingresar, que no había proyectado nada para después de ello. Entonces, cuando yo ingresé, me quedé como que nada. Dije, ¿y ahora qué sigue? ¿No? Empecé la universidad y todavía no tenía planes, no tenía proyectado nada, no tenía una estrategia de nada, no había siquiera curioseado en los cursos de primer ciclo incluso, que es algo que debía haber hecho. Entonces, me había quedado como un poco varada, ¿no? Porque ya había cumplido mi mayor objetivo y una vez obtenido eso ya no sabía qué hacer. Uh -huh. Así que estuve como la primera mitad del ciclo un poco perdida, eh, como que sí, o sea, no le cogí el ritmo, me costó, a mí me costó. Y ya después de parciales, recién como que pisé tierra, ¿no? Dije, aguante, ya estás aquí, estas son las cosas que importan en la universidad, así es como funciona la universidad, estas son las cosas que tienes que hacer en la universidad, y recién empezó a venir como que toda la realidad universitaria a mí. Y entonces, deduzco que en esas notas del primer parcial no te fue muy bien. Mm, a ver, en algunos sí, pero en otros me fue muy mal. Uh -huh. Me acuerdo que, a ver, yo llevé física y química general, porque así se lleva en la universidad, a pesar de ser de economía. Eh, Me acuerdo que aprobé algunos, ya, los que aprobaba, los aprobaba con las justas, excepto economía general, ese sí me fue más o menos, y en cálculo sí me fue muy mal. Entonces esto fue ese el motivo por el que yo recién procesé, ¿no? Y dije, esto es la universidad, tienes que plantearte nuevos objetivos, ya no tenías, ya cumpliste con uno, sí, pero tienes que tener ahora nuevos.
Y bueno, empecé a planificar un poco ello, ¿no? A pesar de que ya estaba comenzando un poco tarde, ya era más de mitad de ciclo. Y al final de ese primer ciclo, en términos generales, ¿cuál fue tu rendimiento? Más o menos, bajo, ¿cuál fue tu rendimiento final? No especificando curso por curso, pero más o menos, cuál fue el promedio general? Ah, ya. Bajo, fue muy bajo. Mi primer Y, ciclo fue, podría decirse que es mi punto bajo en todos mis ciclos, ¿no? Claro, en todos mis ciclos, el primer ciclo fue en el que me formé. y al siguiente año 2020 comienza la pandemia. Otra realidad se mete en nosotros. ¿Cómo te afecta a ti este nuevo cambio, esta nueva estructura de impartir el conocimiento, que es a través de la virtualidad? ¿Cómo lo tomaste en esta pandemia? Al inicio, obviamente, ¿no? ¿Cómo fue tu reacción? ¿Te chocó, no te chocó? ¿Bajaron tus notas? Porque aunque tú estás diciendo que el primer ciclo fue el promedio más bajo, pero ¿cómo te tomó este segundo ciclo con la pandemia? Em, en cuanto a lo académico, en cuanto al aspecto académico, podría decir que me fue mejor, claro. De hecho, el promedio que he tenido ha ido subiendo ciclo con ciclo, ah, pero probablemente con los hábitos que tengo ahora podría ser un poco mejor en la exigencia. A ver, ¿cómo lo podría plantear? Lo que a mí me chocó fue la presión que me daba la presencialidad. Creo que eso principalmente, en lo que respecta en lo que respecta a lo académico, ¿no? Siento que la presencialidad me daba algo de presión porque tenía que tener todo en la cabeza, ya que el examen era yo y el papel. En cambio, ahora en la virtualidad, a mí lo que me asusta es dejar algunos vacíos teóricos en el aire por el hecho de que yo tengo la facilidad de tener mi libro al costado o poder tener los PDFs a la mano. Y hay ciertas cosas que yo digo, ya, esto está bien, esto lo puedo leer después porque igual puedo dar mi examen con mi libro, algo así. Y eso es algo que todos pueden, ¿no? O sea, ahora los profesores entregan PDFs y hay algunas cosas que, por ejemplo, nosotros ya no memorizamos o ya no entendemos del todo porque sabemos que lo vamos a tener a la mano. Por eso también los profesores en algunas cosas han puesto un poco más estrictos, lo cual yo considero que está bien, porque es un poco más fácil el hecho de que haya personas copiando en un examen. Es algo en lo que a mí desde el primer ciclo me molestaba mucho, en realidad, porque son muchos compañeros que pasan copiando Y y no es espero justo, que... ¿cierto? ¿Mm? Y no es justo. Claro, no es justo, ¿no? O sea, sinceramente yo siempre preferí tener una nota, pasar raspando a pasar con buena nota pero copiando. Entonces, me acuerdo que algunos me decían incluso, no seas tonta, si es tan fácil esto, el profesor no está mirando, en presencial, ¿no? Y yo como que no, me cerraba, a pesar de que me podía ir mal en ese examen, ¿no? Pero en esto de la presencialidad, no solo es el aspecto de las copias que ha hecho que todo lo de los méritos académicos se desbalance, porque hay gente que está en primeros puestos y no debería estar en primeros puestos, hay algunos que están en últimos puestos y no deberían estar en últimos puestos, pero además está esta facilidad que hace que quizás algunos no se esfuercen al 100%, incluyéndome, ¿no? Yo siento que podría esforzarme muchísimo más estudiando, pero me gana a veces el hecho de saber que en mi examen no me puede ir tan mal porque tengo apoyo de libros. O sea, puedo dar mi examen con mi libro. Entonces, ese es el aspecto en el que yo creo que me ha chocado. Y creo que me va a chocar más cuando regrese la presencialidad. Tener que tener todo en la Así, cabeza nuevamente. Pero en cuanto al académico, pues se podría decir que el rendimiento sí mejoró. así es. Y dime, ya yéndonos un poco más sobre ingeniería económica, tú perteneces al grupo Inspírate Uni. ¿Cómo, cómo así llega a ti Inspírate Uni? Al inicio, obviamente, nos comentaste de que
te hubiera gustado que en tu momento también tú tengas esas facilidades de pronto para tener. ¿Cómo si te enteras de Inspírate Uni y cómo decides pertenecer a Inspírate Uni? Em, bueno, yo me enteré de Inspírate por unas compañeras de la facultad que publicaban en sus historias, ¿no? Cosas de Inspírate Uni y a mí me dio curiosidad saber de la página, ¿no? Entonces la reviso, veo las actividades que hacen y me llamó mucho la atención. La conocí recién el año pasado, si no me equivoco, 2020, ajá. Y esto, entonces me doy cuenta de cuál es el objetivo que tienen y es algo que a mí me gustaba mucho. Y a mí siempre me hubiera encantado, así como a mí me hubiera gustado tener a alguien que me hable de esto, que me diga, oye, está bien si no consigues esto, o que me oriente respecto a lo que me podría interesar, a lo que no me podría interesar, o que me conversen sobre los cursos, de qué trata la carrera, cuál es el enfoque. Entonces, a mí me hubiera gustado eso, y es por eso que me motivé a pertenecer a Inspírate Uni, sobre todo en mi carrera. Yo vi la postulación de embajadoras de carrera y dije, ya, yo quiero estar aquí. Yo quiero poder hablar, de interactuar con personas que en algún momento, que están en el lugar en el que yo en algún momento estuve, que probablemente quieren una orientación, quieren una guía o una referencia que a mí en su momento me hubiera gustado tener. Y eso a mí me parece genial, Inspírate Uni, todo lo que hace en las entrevistas, las ponencias de inspiración, Inspírate Girl, la participación de la mujer en la uni, todo ello es algo que a mí me llamó demasiado la atención y el objetivo que tienen, el compromiso que tienen con los futuros estudiantes de la universidad es algo con lo que yo también cargaba, que yo también sentía ese compromiso y la forma en la que yo vi de aportar en ese aspecto fue perteneciendo justamente a Inspírate Uno, ¿no? Así que yo dije, ya, quiero pertenecer a esta organización. Y pues eso. Justamente estoy compartiendo sobre egresadas destacadas, ¿no? Que está culminando, me parece, esta semana, ¿cierto? Eso es parte también de lo que están ustedes promocionando. Y me parece a mí muy, muy, muy bueno, me parece excelente esta parte, donde se le da cabida, donde se le a la mujer estudiante, a la mujer investigadora, científica. Me parece a mí excelente. Y también nos hablas del otro proyecto que acá también lo tengo. Esto, las ponencias inspiradoras, que comienza ya el 15, ¿no? Sí, Del aquí ya 15 pronto al ya está. 21. Y estas ponencias, cuéntanos al público que pueda estar interesado, ¿de qué se trata, María José? ¿Tienes este conocimiento de cómo se van a desarrollar estas ponencias? Claro, o sea, se ha buscado a personas que sean influyentes en su especialidad, eh, influyentes en el aspecto de que pueden interactuar mejor con las personas interesadas, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos a personajes que son muy conocidos. Ahí está Damián Pedraza, por ejemplo, que es un youtuber al que yo veía mucho cuando estaba empezando en la carrera para entender algunos conceptos matemáticos, ¿no? O Samuel Sunderland, que es un actor que también es muy conocido, que creo que la página de la uni lo toma muchas veces para hacer memes, o Adrián Ciencia, que tiene su canal de TikTok y de Instagram, y creo que también en YouTube, Elías Cuestas, que es de aquí de la universidad. Entonces, se ha tomado a personajes referentes conocidos entre el público joven, ¿no? El público universitario, preuniversitario, justamente para llamar la atención, ¿no? Para que sepan que es una plática amigable en la que van a poder conocer más de en qué consiste lo que ellos hacen. Y bueno, yo creo que conocer a personas que tú conoces, o sea, a personas que tú has visto, que tú sigues en redes, mejora, ¿no? Mejora la comunicación, es algo más ameno y te sientes más integrado. Bien. Eh, como representante, como embajadora de ingeniería económica, cuando comienzas ya a puntualizar sobre qué es ingeniería económica, ¿cómo lo explicas? ¿Qué es ingeniería económica en una charla habitual que tú realizas?
¿Cuáles son esas palabras que utilizas sobre qué es ingeniería económica? Ya, en lo que es ingeniería económica, yo siempre parto del concepto básico que se tiene, que es esto de la administración de los recursos de manera eficiente para el bienestar de las personas, ¿no? Es lo más básico que se tiene en economía, pero yo parto de ello para enfatizar en un punto que creo que a veces se descuida, que es el hecho del bienestar de la sociedad, ¿no? Que es el objetivo al final de un ingeniero económico, sea cual sea el sector al que pertenezca, ya sea sector público, ya sea sector privado, uno está viendo la forma de manejar los recursos para el bienestar de la gente, al fin y al cabo, ya sea el bienestar de la persona, de la empresa, ya sea el bienestar del país, ya sea el bienestar de los trabajadores, etcétera. Entonces, yo siempre parto de este concepto básico que se tiene, que no es solo mover dinero, sino es esto, ¿para qué? Con un propósito, que es que las personas tengan un estilo de vida mejor, en cualquier sector en el que uno se desenvuelva. Entonces, esa es la forma en la que suelo presentar la carrera cuando está en las orientaciones Y, vocacionales. cuan- y cuando mencionas en cualquier sector que se presenten, ¿nos podrías hablar cuáles son esos campos de acción laboral que puede tener un ingeniero económico acá en el país? Claro, bueno, la universidad maneja tres ramas, pero ramas existen muchísimas en realidad. Pero, hablemos de de la universidad, por ejemplo. Está la rama de proyectos de inversión, está la rama de concentración en finanzas y está la rama de economía aplicada y políticas públicas. También hay otras más como especialización en estadística, que incluso es una especialización de economía, desarrollo económico, teoría de la regulación, matemática y economía, eh, gestión pública, que no es lo mismo que políticas públicas. Entonces, así hay una gran variedad. Incluso en lo que es finanzas hay más especializaciones que puede ser solamente en mercado de capitales, o solamente en banca, o solamente en impactos, etcétera. Entonces, especializaciones hay muchísimas, pero se puede reducir a qué es lo que... me mencionó a dónde podrían trabajar. Ya. Se puede trabajar tanto en sector público como en sector privado. De eso sí creo que no hay dudas. Cuando estoy con las orientaciones vocacionales con mis chicos, me suelo poner de referencia quizás a alguien que trabaja en el ministerio, probablemente, o alguien que ve problemas en conjunto de lo que es la sociedad en sí. Pongo problemas, por ejemplo, como que cómo se podría regular el alza del dólar, probablemente, que es algo que siempre está muy en el aire, en el ambiente, sobre todo en la coyuntura actual. O la Bolsa de Valores de Lima, que es otro lugar en el que podría trabajar un ingeniero económico, solo que ya más especializado en finanzas, probablemente, mientras que alguien de políticas públicas puede trabajar en el ministerio, y alguien que esté en proyectos de inversión también puede trabajar en tanto el sector público como privado, porque los que invierten no solamente son las empresas, sino también es el Estado. A ver, ahí están haciendo unas preguntas, no sé si yo les puedo Sí, responder o si hay una sección sí, para ello. sí, justamente, por favor, por ejemplo, ¿no? Piero Tapia te pregunta, gracias Piero por tu consulta, aparte fundamental, creo yo, ¿cuánto gana un ingeniero o una ingeniera económica en promedio? Eh, no tengo la cifra promedio, pero depende, en realidad depende muchísimo de los cargos que uno tenga, ¿no? Yo sé Claro, que uno como practicante va a ganar sueldo mínimo, si son sus primeras prácticas, claro. También sé que uno al egresar puede ganar entre 1.500 y 3.500 en promedio. Esto lo digo de datos de conocidos, ¿no? No sé si es la cifra exacta promedio, pero por los conocidos que tengo sé que esa es la referencia al ingresar. Y más adelante, pues según el sector en el que uno trabaje, suelen pagarle más, suelen pagarle menos, ¿no? Depende muchísimo de los puestos que uno obtenga. Por ejemplo, están los que son los cursos de extensión, que es como un nuevo examen de admisión exclusivamente para los de ingeniería económica. Están los de la SBS, los de el Banco Central de Reserva, por ejemplo, que es y tanto en finanzas como en economía pura, economía avanzada, perdón. Y si uno se queda a trabajar ahí, pues puede, depende del puesto que tenga, puede ganar más, puede ganar menos, ¿no? Una referencia no podría darles,
pero si quieren en lo que es, ni bien egresen, pues va a ser entre 1.500 o a lo mucho, si ya han conseguido una gran trayectoria, puede ser hasta 3K. Y, Gracias. y también me preguntaron al privado, Milagros, Por favor, con sí, todo gusto, por favor, adelante. me preguntó, ¿llevas muchos cursos de letras? Ya. Al menos hasta lo que va de mi carrera, he llevado algunos, sí. Yo considero que es muy importante la parte social en economía. Así que sí, sí se llevan cursos de letras, sobre todo los que son teóricos, y también otros que son generales, ¿no? Por ejemplo, hay un curso general que es sociología, que lo llevan varias carreras, no solo nosotros. Yo considero que es un curso muy importante, porque ahí se tratan temas como brechas de género, que es un tema que a mí me importa bastante. También se habla de lo que es desigualdad y pobreza desde una perspectiva sociológica. Se habla de, por ejemplo, cómo es que influye el hecho de que, hablando de brechas de género, cómo influye el hecho de que las mujeres en departamentos que no sean Lima estudien menos que los hombres, ¿no? ¿Cuál es el impacto que tiene esta gran tasa de personas que no llegan a concluir estudios? O quizás problemas como las amas de casa que no son remuneradas, ¿no? Que es un trabajo no remunerado. Y así un montón de temas que son más de sociedad, que son más de comprender a la sociedad, es una parte muy importante en lo que es economía. Y si bien no se estudia netamente de forma pura, los cursos que nos enseñan sí nos sirve para que por nuestra cuenta podamos investigar más en estos problemas, ¿no? Así que la parte de estudio así tal cual teórico o estudio de sociedad o incluso historia, porque también llevamos el curso de historia de pensamiento económico, es lo que vamos a tener muy presente en la carrera, a pesar de que no lo veamos de lleno. ¿Qué opinas de Pedro Franque, nuestro ministro actual de Economía? Eh, De Pedrito. me gustaría reservarme un poco al respecto, pero no son negativas mis No, no, yo perspectivas me al refiero respecto. a las acciones, no como la persona, sino a las acciones que está tomando. Por ejemplo, está encabezando la reforma tributaria que quiere plantear al Congreso. Ok, ¿Qué opinión eso te merece? ok. Como le mencioné, mis perspectivas no son tan negativas con el actual ministro. De hecho, si tuviera que comentar un poco más, yo estuve pendiente de su equipo técnico en su campaña en su campaña presidencial, ¿no? Que incluso había personas de la facultad también integraban su equipo de asesoramiento. Y bueno, al menos yo sí considero que se necesita una reforma tributaria. Aquí en Perú ni siquiera estamos alineados a lo que prima en la OCDE, por eso es que Perú se encuentra en estos puestos tan bajos y es un propósito que tenemos desde el gobierno de Ollanta, si no me equivoco, que se viene planteando de nuevo, pero cuando se toma la medida de ejercer la reforma, dicen, no, mejor ya no. Así que bueno, igual tengo mis Muy bien. críticas, pero, pero sí me Obviamente, gustaría reservar obviamente, un poco obviamente, en el aspecto. obviamente. ¿Tienes Me han alguna hecho otra pregunta pregunta más? al privado. Sí, sí, por favor, eso Sí, justo te iba a decir. ¿cuáles crees que deben ser las aptitudes que debe de tener un ingeniero económico? Ya, ya, esta también es otra apreciación personal. Bueno, creo que toda esta sección ha sido de opiniones, así que Ujú. para mí un ingeniero económico debe ser íntegro. No solo debe ver una cara de la moneda, sino que debe ver todo. Por ejemplo, supongamos que es una persona que trabaja para una empresa. Entonces, yo creo que no solo debe ver por maximizar los beneficios de la empresa, ¿no? De las personas que están poniendo el capital, sino que también tiene que ver el lado de los trabajadores. Si los trabajadores se encontrarían con las condiciones que estás poniendo, se encuentran los mismos trabajadores en una situación beneficiosa para ellos. Entonces, yo considero que eso debe ser un aspecto de cualquier persona que se dedique a esta rama, no solamente ver una parte del todo, sino que ampliar su ángulo de visión y darse cuenta de que una acción no solo repercute en el sector que a ti te beneficia, sino que también repercute en sectores que probablemente uno no está siquiera involucrado. Así que eso en general, yo creo que debe haber una gran conciencia social en una persona que estudia justamente una ciencia social, porque economía es una ciencia social. No es una ciencia exacta, no solamente hay una forma de resolver problemas, como a veces muchos economistas se cierran en ello, y es algo que yo desde que ingresé creo que he criticado, que para un problema va a haber muchas propuestas de solución, y si bien algunas
al momento de aplicarlas funcionen mejor que otras, no significa que teóricamente solo exista una manera de hacerlo. Depende mucho del contexto, depende mucho de las prioridades que uno tenga. Por ejemplo, recuerdo a un economista que se llama Luis Alberto Arias, que él mencionaba dos cosas. Los economistas que tratan de mantener la estabilidad macroeconómica haciendo lo posible por proteger a los vulnerables, y los que, por el contrario, hacen lo posible, protegen a los vulnerables haciendo lo posible por mantener una estabilidad macroeconómica. Entonces son dos perspectivas distintas, a pesar de que solo haya cambiado el orden de las palabras, y es en cuanto a prioridades. Hay personas que priorizan mantener la estabilidad aquí y luego recién preocuparse por los vulnerables, y otros que dicen preocupémonos por los vulnerables haciendo lo posible por mantener la estabilidad macroeconómica. Y bueno, eso en realidad deja mucho que pensar esa simple frase de intercambio de orden de palabras, pero en resumen lo que yo considero es que un profesional de una ciencia social debe ser íntegro, debe ver todos los lados y debe tener una muy clara conciencia social y empatía, que empatía creo yo que es algo que no solo necesitan los economistas, sino en general cualquier profesional, ¿no? De nada sirve tener puros 20 en la etapa académica si hace falta la empatía por las personas. Excelente. Si tuvieses alguna pregunta más que te hayan cursado. Sí, me han puesto, ¿un ingeniero económico puede sustituir a un economista y viceversa? Y la respuesta es que sí. Sí, en realidad sí. En cualquier campo, incluso lo que es investigación, que hay más economistas que ingenieros economistas en este campo, incluso ahí hay personas que estudian gestión y alta dirección y reemplazan puestos de economistas, hay economistas que reemplazan puestos de gestión, hay ingenieros industriales que hacen de economistas, hay economistas que hacen de ingenieros industriales, hay administradores, hay contadores, hay economistas, ingenieros económicos, economistas públicos, economistas internacionales, estadísticos, matemáticos con mención en economía. Entonces son distintas carreras que incluso pueden complementarse o hasta incluso tomar el lugar de otro, en el ámbito laboral, claro. Muy bien, María José. Quisiera darte las gracias por tu presencia, por tu tiempo valioso que nos has brindado para nuestro público, sobre todo que nos va siguiendo, que de pronto se identifica con algunas acciones o realidades que nos has mostrado. Yo quisiera también agradecerte. CEPREUNI te va a hacer llegar un certificado que tenemos a la vista en reconocimiento a tu participación y a tu esfuerzo de estar con nosotros y con nosotras, ¿no? En las próximas horas se te va a llegar vía correo electrónico. María José, yo quisiera que nos brindes las últimas palabras para nuestro cierre y puedas de pronto explayarte en lo que tú creas conveniente, ¿no? Te escuchamos, María José. Bueno, reiterar lo que mencioné al inicio de aplaudir estas iniciativas que me hubiera a mí gustado tener cuando quise postular. También empatizar en lo que mencioné a mediados del conversatorio sobre las personas que están pensando en postular a la uni. Chicos, chicas, bueno, la uni de por sí no tiene un proceso de admisión sencillo. Creo que es bastante claro que el proceso de admisión en la universidad es complicado. Me atrevería a decir que es de los exámenes de admisión más difíciles que hay. Así que el simple hecho de querer intentar, de tener la visión de postular aquí a esta universidad, ya es un logro, ya los hace grandes, y si no se hace la primera, si no se logra la segunda, si no se logra la tercera, si es lo que ustedes quieren hacer, manténganse en ello, a pesar de que, bueno, sé que muchos pueden tener dificultades, como probablemente yo las tuve, pero confíen en ustedes y sean pacientes. Recalco mucho el hecho de que sean pacientes con ustedes mismos, porque no todos vamos al mismo ritmo y eso está totalmente bien. No todos manejamos las mismas circunstancias, así que eso, ténganse mucha paciencia, trátense bien, trátense como les gustaría que los demás... me dejaron una pregunta más. Última pregunta, ¿usted cree que una persona de 50 años pudiera estudiar economía? Disculpe la pregunta. Creo que no hay edad
para el Sí, estudio, justo es lo que acabo de mencionar, ¿no? Que cada uno va a su tiempo. Eh, Recuerdo que mi mamá quiso estudiar administración a eso de sus 40, no, 35 años, y pues yo le dije, dale mamá, empiece con ello, ¿no? Si una persona de esa edad quiere estudiarlo, pues que lo haga. De hecho, dentro de la facultad incluso hay personas mayores que estudian, bueno, mayores entre comillas, ¿no? La edad es un número, que estudian la carrera. Y no solo en mi facultad, en muchas otras facultades. Y si no es en la universidad, pues también puede ser en alguna otra y un gran etcétera, ¿no? No hay edad para poder comenzar con esto. Eh, excelente. Ay, qué lindo mensaje. Eh, no sé si lo puedo leer. Por favor. Mm, Bueno, aquí me comentan muchas gracias. Esto le voy a comentar esto a mi mamá y estará muy feliz. No sé si te referías a tu madre, que ella es la que quiere estudiar, pero si es que sí, bienvenida sea. Bienvenida sea en realidad mis mayores deseos a tu madre. Y si es lo que ella quiere y lo que le haría feliz, pues va a ser genial en realidad. Si ella en realidad está apasionada por esta carrera, no solo va a ser bien para ella, sino que va a terminar siendo una gran profesional. excelente. Gracias, María José. Gracias por tu participación una vez más. En nombre propio, en nombre de mi institución, CEPREUNI, en nombre de mis compañeros y compañeras de trabajo, te damos las gracias infinitas por tu participación. Muchas gracias, María José. Gracias a usted y gracias a los chicos y chicas que han estado presentes en la sala de Zoom y con sus preguntas. Les deseo lo mejor y si es que tienen pensado estudiar a la uni, como les dije, inténtenlo y probablemente nos estemos encontrando cuando vuelva la presencialidad. Hasta Muchas luego. gracias. Muchas gracias. Bueno, hemos tenido con nosotros y con nosotras a María José Mesías Sevilla. Ella es estudiante de Ingeniería Económica en la Universidad Nacional de Ingeniería, está llevando el quinto ciclo. Ha estado con nosotros y con nosotros. Bueno, antes de dar el pase a mi compañera Jimena, quiero recalcarles que este 5 de diciembre se va a llevar a cabo el examen del ingreso escolar nacional. Las inscripciones concluyen el 25 de noviembre. Ojo, alerta en esta fecha. Infórmate más en www.admisión.uni.edu.pe. Muy bien, sin más, quisiera yo invitar a mi compañera Jimena, si me escuchas, por favor, ¿Qué tal, Gener? Buenas noches a todos. adelante. Listo. Para comunicarles referente a la institución de CEPREUNI, que en nuestros próximos ciclos a comenzar ya están habilitadas las inscripciones. Tenemos en pantalla el ciclo de actualización escolar para aquellos estudiantes que han culminado el segundo, tercero o cuarto año de secundaria y que deseen adelantar con los cursos de ciencias y matemáticas. Las clases se están dictando de lunes a viernes en el turno de mañana o tarde. El inicio de clases será el 3 de enero y las inscripciones, como les comentaba, estarán habilitadas hasta el 31 de diciembre. Por otro lado, también contamos con el ciclo intensivo. Listo, el ciclo intensivo con una preparación completa y acelerada que te ayudará a rendir con éxito el examen de admisión más próximo. Además, es importante saber que los jóvenes que se inscriban en este ciclo deben tener una preparación previa. Las clases se dictarán de lunes a sábado en los turnos de mañana o tarde. Ahora, el inicio de clases del primer grupo está comenzando el 13 de diciembre y el último día para inscribirse al primer grupo es el 10 de diciembre. No olvidar que estos ciclos de verano serán de manera virtual. Ahora, el ciclo, el CEPREUNI ofrece clases por videoconferencias en tiempo real, simulacros de examen de admisión y contamos con docentes catedráticos de la UNI.
Acerca de los costos y el proceso de inscripción, deben de quedarse con nosotros a los números que están en pantalla y toda la información a detalle también está en nuestro sitio web cepreuni.net.pe. No olvidar que las inscripciones son online. Muchas gracias, Jenner. Gracias, Jimena. Bueno, para culminar, solamente comentarles el agradecimiento a nuestra oficina de imagen institucional liderada por la magíster Yone Ramos. Ella está liderando este equipo de trabajo que da, por ejemplo, origen a estos conversatorios que siempre los llevamos los martes y los jueves. Gracias a mi compañero José Pintado, que es el responsable del soporte técnico de esta transmisión. Gracias a mi compañera Jimena, ustedes le han escuchado, nos ha comentado sobre los ciclos que CEPREUNI van a aperturar. Junto a ella y yo formamos parte del equipo de imagen institucional. Gracias a nuestra institución CEPREUNI por permitirnos este espacio. Y eso sería todo, y conmigo será hasta la próxima. Yo soy Jenner Obando, hasta pronto.